Oscar Torres en la red. Muy buenas tardes. Feliz de estar frente a ustedes nuevamente. Segundo programa de la segunda temporada. Y tenemos un invitadazo de aquellos, un político prestigioso que siempre ha dado todo por su partido. Y hoy lo vamos a desnudar porque nos va a contar de todo. Él es Víctor Andrés García Belaúnde. Yo lo conozco siempre como Vitocho. Vitocho, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer estar acá. Bueno, primero, ¿has traído reloj o no? Sí, claro, uso siempre reloj. Pero ¿lo puedo ver? Sí, claro, relojes muy modestos. ¿Qué marca de relojes? Tissot. Tissot. A ver, muy bien. Vamos a... Tiene 15 o 20 años. Tissot, 15 o 20 años. ¿Suizo? Claro. Bueno, los relojes casi todos son suizos, ¿no? No, los que tienen plata son suizos. El mío es así modesto. Empezaron siendo suizos y empezó la tecnología japonesa después a desplazarlos, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? Eso me costó, bueno, hace muchos años, ¿eh? $100, $120. Creo. Muy bien. Habla muy bien de ti. Bueno, los Belaúnde en general. Da la hora, es lo más importante. Lo más importante. Y los números son grandes. ¿Y por qué no te quisiste comprar un Rolex nunca? Primero porque es mucho dinero, ¿no? Y segundo porque me parece que no va. No va conmigo, ¿no? No va conmigo. No soy de los que quiere aparentar absolutamente nada. No quiero aparentar absolutamente nada. No. Además, en política hay que guardar cierta compostura, cierta coherencia, cierta sencillez. Si nunca los he usado, ¿por qué los voy a usar ahora? El gran ejemplo de tu vida es el expresidente Fernando Belaúnde Terry, el extinto presidente. A ver, yo creo que hay tres personas que han influido mucho en mi vida, ¿no? Mi padre, mi abuelo, Víctor Andrés Belaúnde, y Belaúnde Terry, ¿no? En ese orden. Sí. Recordemos... Pero claro, en la parte política, mucho más Belaúnde que los otros dos personajes. Por supuesto que sí, porque era el experto en la política, ¿no? Recordemos cómo falleció el expresidente. Dile a la gente, cuéntale lo austero que fue. Belaúnde era un arquitecto conocido, vivió en el exilio debido a que su padre fue deportado, no porque tenía recursos para ello, ¿no? Sino obligado por las circunstancias, y estudió en el colegio en París y en la universidad en Texas, en Estados Unidos. Llegó al Perú y se dedicó a ser arquitecto y fue un arquitecto de mucho éxito porque venía pues con una serie de conocimientos foráneos y por lo tanto impactó mucho e hizo una serie de casas y de plazas en lo que hoy día es la Jesús María, digamos. Hoy día en esa época era Urbanización San Felipe. ¿Podrías decir que Belaúnde fue el presidente más honesto del siglo? Bueno, yo creo que sí. Bueno, también yo creo que otro que fue muy honesto fue Bustamante y Rivero, ¿no? Nadie nunca dijo nada absolutamente de él y tuvo una vida muy austera también. Entonces, pero él muere en su departamentito, ¿no? Sí. Ahora, lo que te decía es que él fue un arquitecto de éxito y ganó bien como arquitecto de éxito, como cualquier profesional de éxito ganó bien. Y cuando se mete a la política, primero es diputado, y después es candidato a la presidencia el año 56 y el año 62, 63, hasta que llega a la presidencia. Él tenía dos propiedades, una en la playa, en la playa Honda, y otra casualmente en Jesús María, en la calle Incarrípac número 100. La primera casa la vende para la campaña del 62, la segunda la hipoteca para la campaña del 63. Y cuando él llega o sale del poder finalmente el 85, ya de 70 y tantos años de edad, 74 años de edad, más o menos, él no tenía casa. O sea, él llegó a la presidencia con dos propiedades y después de dos gobiernos acabó sin propiedad alguna y sin automóvil tampoco. Él se muda el 85 a un departamento que había comprado Violeta con la poca plata que le había dejado su madre, que había muerto poco tiempo antes. Él vive en ese departamento de 120, 130 metros cuadrados y muere allí. Un departamento que era de Violeta, no era de él. Cuando Violeta muere antes que él, un año antes, hay que recordarlo, él se vuelve heredero de Violeta. Claro. El Belaúnde decía, caramba, ¿qué edad? Me he vuelto heredero. Claro. ¿Qué problema? Claro. ¿Qué problema?
Bueno, heredó de Violeta porque Violeta murió un año antes y heredero de un bien propio de Violeta que lo había comprado con plata de su madre que había muerto años antes. Entonces, Belaúnde muere en el departamento de Violeta. Es así, o sea que, ¿qué cosa dejó? Absolutamente nada, sus libros, sus papeles, sus archivos y un partido. Un partido que es su gran fortuna, haber dejado un partido e ideas y doctrinas, ¿no? ¿Por qué tanta diferencia con la actualidad? ¿Por qué existen los niños? Si es que Fernando Belaúnde Terry, viese a los niños, se vuelve a morir sin duda. O prefiere no resucitar. O prefiere no resucitar. Yo creo que sí, porque él cuidó mucho la pulcritud en los asuntos políticos. Nunca se mareó con el oro que encontró a su camino. Nunca recogió un sol o un dólar que estuviese en el suelo. Nunca tocó nada que no fuese él. Y no solamente eso, sino que el sueldo que recibía como presidente de la República equivalía a $250 mensuales. Y muchas veces no lo recibía completo porque en el camino tenía que hacer algunas atenciones a sobrinos que se casaban o ahijados, y de ahí salía ese dinero para comprar un regalo, comprar algo de esta persona. O sea, que al final ni siquiera recibía eso, pero nunca tocó plata del Estado. Para él ni para nadie más, ¿no? O sea, y los objetos o regalos que hacía eran de su propio sueldo. Estamos en el 2024. ¿Quién es el presidente más corrupto o expresidente más corrupto de los últimos 50 años? Yo creo que la corrupción es general, ¿no? La corrupción es general y no se puede decir quién es más corrupto que otro. Habría que, en todo caso, hablar de montos. ¿Quién robó más? ¿Quién robó más? ¿O qué coima recibió más? Bueno, la corrupción del gobierno hay que hablar, ¿no? Yo creo que la corrupción quizás la de Humala, ¿no? Porque Humala fueron 2 obras faraónicas, la Talara, 6.000 y pico millones de dólares, y el gasoducto del sur, otros 7.000 millones. O sea, en época de Humala, las dos grandes obras, mega obras y mega corrupciones fueron en época de Humala. Toledo tuvo la interoceánica, tuvo otras cosas, pero en montos, evidentemente, se manejó mucho más dinero en época de Humala que en época de Toledo. Y también en época de que García fue mucho menos también, ¿no? ¿Tú crees que Alan García está vivo o está muerto? Estoy convencido que está muerto. Porque tú lo conociste a él. Prácticamente son generación con él. Claro, yo lo conocí en la universidad, era de mi generación. Creo que un poco mayor que yo, muy pocos meses mayor que yo, pero era mi generación, lo conocí en la universidad. En la universidad estaba un año antes que yo, porque yo venía de la Marina, había perdido 1 año o 2. Y entonces sí, ahí lo conocí. No era amigo de él, pero sí lo conocí. Mi hermano fue su ministro, su canciller 5 años, se lo conocía mucho más, por supuesto. Joselo, pero yo no, yo además he sido su opositor. Sí, además, claro, ha sido su opositor. El AMRA me ha suspendido 2 veces en el Congreso. Ajá. Me ha votado el Congreso por haber insultado a sus ministros. Así que había un enfrentamiento constante y permanente que he tenido con los apristas. Sin embargo, a pesar de las críticas que le he hecho, debo reconocer que nunca él dejó de saludar o me atacó vilmente o mandó búfalos a atacarme, ¿no? Así que yo debo reconocer que él era tolerante. O sea, ¿tú crees que esta teoría de Bailey, que no se ha muerto, que se ha escapado, es parte de su locura? Bailey es un genial novelista. Bueno, y lo que está haciendo es una novela. Pero sí está muerto, Alan. Totalmente, totalmente. Además, ya lo había anunciando. Dejó una carta. No hay demasiadas cosas. Ahí está el cuerpo, finalmente. Fue enterrado. Pesaba mucho. Tuvieron que cargarlo con más gente de la debida. No, yo creo que y eso muerto. Que no se escuchó el disparo, de que de pronto no habían gotas de sangre en la ambulancia. De repente alguien no lo escuchó, ¿no? Pero es clarísimo. Que además, él ya había dicho. Además, hay que recurrir a Cookie Chessman, la pareja de García cuando se suicidó, que ella dice que Alan lo llamó a despedirse. Ella dice.
lo llamó a despedirse, y bueno, entonces minutos antes de dispararse, ella sabía que se iba a disparar. Le dijo, vas a hacer esto, no lo hagas. No, ya te dije que lo iba a hacer. O sea, hay un diálogo de por medio. Bueno, yo creo que es clarísimo, ¿no? ¿Alan es héroe o villano? ¿Es honesto o delincuente? Bueno, yo creo que fue un pésimo primer gobernante. Pésimo. No superado por nadie. Quizás por Cáceres, que también fue un pésimo gobernante y un gran soldado. Pero en el segundo gobierno fue, a mi manera de ver, un buen gobierno con un gran crecimiento, con una disminución de la pobreza. O sea que yo creo que él, la historia le dio la oportunidad de reivindicarse. Pero lo que pasa es que en su segundo gobierno también hubo casos de corrupción. Y eso desdibuja un poco su gobierno, ¿no? Lamentablemente no controló a su gente, no controló a sus allegados, Bueno, la mejor prueba es que el propio Nava, que no sé cómo volvió, que nunca él ha debido permitir que regrese, porque ya había tenido problemas con la Mutual Perú en su primer gobierno, pero claro, lo puso ahí otra vez en un puesto muy importante, lo ha acusado de haber recibido dinero. O sea que yo creo que todo lo que quiso bien hacer le salió mal. Alan García, ahora los jóvenes están confundidos. ¿Has visto la película? Sí. ¿Qué te pareció? Bueno, buena película, impactante, ¿no? Impactante, ¿no? Está un poco exagerada, pero en fin, pero cada cual hace la película que quiere, ¿no? Dina Boluarte de 0 a 20, ¿cuánto la calificamos? Muy poco. No creo que apruebe. 0,9, 0,8. Sí, por ahí. No pasa el umbral. ¿Sientes que Cerrón hace rato debió ser apresado por la policía? Sí, claro que sí. Es difícil para una persona tan conocida, ocultarse tanto tiempo, ¿no? Es muy complicado en el Perú. Yo diría que es casi imposible, ¿no? Todos han caído por algún motivo, ¿no? Los conocidos han caído. O sea, yo creo que hay una cierta complicidad del régimen para no tocarlo. Esa es la impresión que tengo. Y esa complicidad es peligrosa para el país. Y sobre todo para la estabilidad, porque va a llegar un momento que el Congreso va a sentirse presionado y puede, ¿por qué no?, proponer una moción de vacancia y qué sé yo. Yo creo que esa clandestinidad le hace daño a la justicia, al sistema de justicia, le hace daño a la imagen del país, ¿no? Pero no creo que haya un mayor daño del que ya he dicho, que ya es bastante, ¿no? Porque una persona que está asalta y mata, ¿no?, yendo de un lado a otro, no puede luchar contra el gobierno. Es muy difícil, ¿no? Pues está preocupado un poco en su seguridad y no creo que tenga capacidad para poder responder. Pero sí le hace daño al gobierno el hecho que siga en la clandestinidad. ¿Este Congreso es el peor de la historia? ¿Sí o no? Es el peor que yo he conocido. Y creo que eso es bastante. Increíble, ¿no? Increíble, además que lo digas tan tajante, porque además muy eres de los que sabe los tejemanejes dentro del hemiciclo. He estado en 5 congresos y este es el peor. He estado en 5 congresos y este es largamente el peor de todos. Porque además hay una cosa adicional, que la Comisión de Ética no funciona. Entonces la impunidad impera. No solamente hay muchos delincuentes o gente prontuariada, gente de malas costumbres, gente sin ética, sin moral, en fin, aparte de todo eso, además, la Comisión de Ética y el Congreso no reacciona contra ellos, lo cual lo hace peor. Bueno, Vitocho, vamos a hablar de la interna de tu partido, de todo lo que me vas a contar, va a ser increíble, espectacular, pero antes nos vamos a un corte comercial y ya volvemos en Oscar Torres en la red. Mucho ojo que ya vas a ver a Oscar Torres en la red. Vitocho García Belaúnde. Vitocho, estaba la pelota picando, pero antes te quiero hacer cortitas para respuestas cortitas. La primera, ¿qué piensas de lo que está sucediendo con la fiscal Patricia Benavides? Deplorable, ¿no? Deplorable para todos nosotros, ¿no? La justicia está en una guerra interna y el litigante es el que sufre, ¿no? ¿Qué piensas de los fiscales Vela y José Domingo Pérez? Un bluff, ídolos de barro.
¿Cuál es tu opinión sobre lo que puede venir en relación a Odebrecht? No mucho, lamentablemente, ¿no? Porque hemos tenido complacencia con ellos, ¿no? Les hemos dado todo tipo de facilidades para que se queden, sigan robando, se lleven el dinero y sigan contratando con el Estado. Entonces es muy difícil saber lo que puede pasar con ellos, ¿no? ¿Se van a salir con la suya los brasileños? Ya están saliendo con las suyas, hace mucho rato, O sea, todo fue un cuento. Casi, casi, ¿no? La pregunta es, ¿quién está preso por Odebrecht? ¿Quién es? A ver, abran las apuestas. Abran las apuestas. ¿Quién está preso por el caso de Odebrecht? Nadie. ¿Qué piensas de la actualidad política del país? Está muy complicado, está muy complicado. Hay unas guerras en todas partes, hay focos de conflictos en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Congreso, en algunas empresas del Estado, como Petroperú, por ejemplo. También hay líos en la Contraloría, en la Defensoría del Pueblo. Entonces el Perú está en llamas. En cada institución del Estado hay una llama prendida. No es llama votiva, sino es llama que quema todo alrededor. Y eso sí preocupa, ¿no? Y preocupa mucho porque estamos en el 2024. Para el 2026, ¿quién va a ser el candidato natural de Acción Popular? No hay candidatos naturales. El candidato natural era Belaúnde y ya desapareció. No hay naturales. Eso habrá que ver quién puede ser candidato, habrá que ver con las bases, conversar con algunos sectores de la política peruana y escoger a lo mejor. ¿Te dio pena que haya renunciado Mesías Guevara? Mesías Guevara, no puedo ni pronunciarlo bien. ¿Mesías Guevara? No, pero se veía venir, ¿no? Él se veía venir, él ya lo había dicho, ¿no? Que querían votarlo, entonces él se ha adelantado. Bueno, en fin, yo lo lamento mucho por él, pero por además es un partido que no es nada, ¿no? No es nada, ¿no? Pero en fin, cada cual toma sus decisiones y responde a sus propias conciencias, ¿no? ¿Le ves posibilidades a Acción Popular el 2026, teniendo en cuenta que está punteando Keiko y Antauro? A ver, yo recorro todo el Perú constante y permanentemente. Y yo no he notado en la gran masa de gente que veo que hay algo contra Acción Popular. O sea, en el Perú, Óscar, y tú debes saberlo mejor que yo, como brillante periodista que eres, la sociedad peruana no sigue todos los días las noticias políticas. Hay un 10% quizás, o algo más, pero en general la sociedad peruana, la gente de la calle, no sigue a pie juntillas todo lo que pasa en la política peruana. Y por lo tanto, mucha de esa gente no sabe lo que pasa en Acción Popular tampoco, lo que han hecho los niños, etc. Entonces, hay que diferenciar a esa cúpula alta de la sociedad que piensa que los niños nos perjudica, a ellas hay que explicarle y deslindar responsabilidades con los niños. El resto de la gente lo va a entender rápidamente. Es una pena lo que está pasando en el Perú. Total. ¿No? La ignorancia política. ¿A qué crees que se deba? ¿A los medios? ¿Al desinterés de decir que todos son corruptos? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que acá hay de todo un poco. Primero, el interés de la prensa de tener siempre expectativas y noticias candentes, hirientes todos los días, ¿no? En segundo lugar, la gente que se mete en la política que no tiene pasta para hacer política y que no tiene interés en servir a los demás, sino servirse a sí mismo. Y en tercer lugar, las guerras internas en el Estado. El Estado se ha vuelto un botín en todos los sectores del Estado. Y por lo tanto, las guerras internas no es para entrar. Si una vez adentro, sigues en guerra. Haces una guerra para llegar. No estás adentro, una guerra para desplazar. Entonces, todo eso, evidentemente, lesiona la tranquilidad y la credibilidad del público. Y Tocho, ¿te sientes en la capacidad de postular por Acción Popular a la presidencia de la República? Sí, claro. Por supuesto que sí. Ni chistaste, ¿eh? Por supuesto que sí. Ahora, que lo haga es otra cosa. Que lo haga es otra cosa. Pero ganas hay. Pero he estado capacitado, yo creo, desde hace mucho tiempo atrás. Y he vivido 5 años en Palacio de Gobierno.
Vivido en el sentido que he estado, bueno, a veces dormía, es cierto. No era mi casa habitual. A veces me quedaba a dormir. Pero he estado 12, 14, 15 horas diarias trabajando ahí. Entonces, conozco de cerca el León. Lo conozco de cerca. Yo sé, pero además, cuando entraste al set, permíteme esta infidencia, yo te dije, si vas a postular a la presidencia, respiraste y me dijiste, político que respira, aspira. Exactamente. Es una frase muy conocida popularmente, ¿no? Político que aspira, perdón, la frase sería, político que respira, Ajá. siempre aspira. Eso es, claro, es cierto. Ahora, evidentemente no voy a imponer nada, ¿no? Eso tendrá que ser un consenso. No, claro, que obvio, valga del partido y tal. Es decir, estamos para servir al país a través de los partidos. Y en segunda vuelta, ¿con quién te gustaría entrar? ¿Con Antauro o con Keiko? Con Antauro, creo, ¿eh? Mejor. ¿Por qué? Porque es una piedra sin pulir. Es una piedra sin pulir. Tiene una serie de trabas, de complejos, de defectos, de imperfecciones y de inculturas. Entonces es más fácil, mucho más fácil debatir con una persona tan poco elaborada. Pero si con todo cariño y aprecio te menta la madre, ¿tú qué le dices? Bueno, pues tendré que dejar pasar el insulto y dedicarme a otra cosa. Claro. Porque eso es ser un buen político. Bueno. Él se ha acostumbrado a estar en plazas y hablar lisura. Y está solo y nadie le dice nada. Nadie le contradice. Nada, ni nadie. Pero yo llevaría, además, en mi campaña, si tengo que hacer algo contra él, a todos los deudos de los policías que él asesinó, para que los vea frente a frente. ¿Es un asesino de policías? Bueno, fue condenado por eso. La justicia lo ha dicho. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. ¿Y por qué la gente parece olvidar, parece sufrir amnesia? Bueno, porque sucede eso, ¿no? Sucede eso, porque no todos seguimos, por lo que he dicho anteriormente, no toda la sociedad peruana sigue día a día las noticias políticas, vive un poco desentendido de ellas. Sí, pero el caso de Antauro es un caso muy muy especial y específico y emblemático. Así es, exactamente. Bueno, en el caso de él, pues, yo creo que no saben con exactitud lo que ha hecho y en todo caso no lo sienten de cerca. Sienten una cosa que fue pasada, parte del pasado y no lo sienten de cerca. Hay que recordar que también hemos dicho, yo recuerdo que estaba en Arequipa en una campaña hace mucho tiempo atrás, donde denuncié a una candidata que robaba luz, que había sido condenada por robar luz. Mucha gente roba luz, no todos son condenados. Y esta candidata sí había robado luz y dije, oye, no voté por ella, porque roba luz. Va a llegar al Congreso y se va a robar la luz del Congreso también. Claro. ¿No? Y lo dije en una radio muy conocida en Arequipa y a todo el mundo. Pues salió elegida y estuvo en el Congreso sentada. Entonces, hay gente que va a votar sin pensar. A veces yo pienso que esta gente viene de mala formación familiar en muchos casos, de pocos valores, porque no puedes ingresar al poder para robar específicamente. No, y que cree en todo. Hay gente también muy inocente que cree, que ve una cara en televisión, que le agrada, que dice 4 cosas y automáticamente le cree. También somos inocentes, es un pecado de inocencia, ¿no? Y a veces no nos afecta mucho la falta de probidad de un candidato. O sea, titularía yo, el peruano es inocente en política. En gran parte sí. Cree todo lo que le dicen. Bueno, somos incrédulos también. Y debemos de reflexionar antes de votar. Y por eso es que yo siempre he creído que el voto tiene que ser voluntario, no puede ser obligatorio. La gente que va a votar obligatoriamente va a cumplir y vota por cualquiera. Mucha gente va a cumplir, no se fija por quién vota. Hoy, ¿cuál es la actualidad de Vitocho García Belaúnde? Nada, me estoy dedicando a mis actividades personales, a viajar por el Perú, a las actividades políticas también. Nunca dejo de visitar a mis correligionarios de todo el país. Bueno, a escribir un poco, a publicar algunos libros que tengo. En fin, un poco de eso, ¿no? ¿De qué vives? ¿De qué vivo?
Yo soy empresario, no estoy muy metido en la empresa, pero recibo utilidades y por lo tanto eso me permite vivir con cierta tranquilidad, ¿no? ¿Es verdad que eres el político aristócrata por excelencia? No. No. Soy de familia política, que es diferente. ¿Pero eres De tradición aristócrata? política. ¿Eres aristócrata o no? La verdad. No me considero, ¿eh? No me considero en absoluto. Yo he pasado mi infancia en Cañete con campesinos y pescadores, en el campo y en el mar. Entonces estoy muy vinculado a los problemas de la gente sencilla, de la gente humilde. Así que no he sido educado pues en salones dorados, ni he dormido en camas con sábana de seda en absoluto, nunca. ¿Eres pituco o de barrio? Yo me considero de barrio. ¿Por qué? Porque he estado muy vinculado a la gente de barrio. No tengo elites, no he participado en elites sociales nunca. Nunca. Eres casado, tienes hijos. Claro. De eso vamos a hablar Sí. ampliamente en el otro bloque, pero ¿tienes cábalas? ¿Tienes de pronto creencias? No. ¿Rezas antes de dormir? No. ¿No crees en Dios? Sí, claro que sí, creo en Dios y voy a misa con cierta regularidad, pero no soy tan riguroso en mis creencias religiosas y no me impongo este tipo de obligaciones de poder rezar todas las noches, ¿no? ¿Fuiste mujeriego? La verdad. La sonríes, ¿ah? El que sonríe, acepta. La verdad que soy amante de las mujeres, de la belleza femenina y sobre todo de la inteligencia femenina. Está bien, lo respondiste bien. Si sallaste bien. Bueno, tenemos que, para ustedes, hacer una gran publicidad a una gran empresa. Caja Huancayo rinde homenaje a sus clientes porque gracias a ellos se ha convertido en una entidad sólida, segura y confiable. Caja Huancayo, la caja del Perú. Nos vamos al corte y viene una ráfaga de preguntas íntimas para Vitocho García Belaúnde. Así que no se me mueva, que ya volvemos. Mucho ojo que ya vas a ver, ojo que ya vas a ver a Oscar Torres en la red. Estamos de vuelta aquí en Oscar Torres en la red y no podemos estar mejor acompañados que con Vitocho García Belaúnde. Vitocho, ahora sí vienen las preguntas íntimas. Así, a rajatabla. ¿Normal? Bueno, el tema no es la pregunta, el tema es la respuesta, ¿no? ¿Por qué fuiste el engreído de Fernando Belaúnde Terry si él tenía hijos? A ver, no, yo creo que sus hijos siempre estuvieron en primera orden, ¿no? En primera línea, ¿no? Claro, después de esa línea podemos haber ahí estado algunos sobrinos, ¿no? Yo creo que el más cercano de los sobrinos durante mucho tiempo fue Miguel Cruchaga, que era arquitecto como él. Después menos, pero tú trabajaste con él directamente como secretario de Palacio de Gobierno. Sí, yo he sido muy cercano y me encantaba trabajar con él, por supuesto. Belaúnde fue mi primera comunión, o sea, de esa época yo lo conozco, ¿no? Fue mi primera comunión. Belaúnde estuvo en el matrimonio de mis padres, hay una fotografía ahí donde él estaba inclusive con su primera mujer. O sea, había mucha relación familiar. Y mi tío Rafo Belaúnde, el papá de él, vivía a una cuadra de mi casa, entonces lo veía con mucha frecuencia. Sí, pero la pregunta era ¿por qué contigo, que tenía una confianza infinita en el plano político y con sus hijos? A ver, ¿por qué no participaron? Yo son casi de la misma edad. Sí, yo he tenido con él una relación familiar hasta el año 80, que él me llama a trabajar con él. ¿Por qué me llamó? Ni idea. Me vio en el partido, yo no estaba ahí metido todo el día al lado de él, no, en absoluto, era un militante más. Y me llama a trabajar con él, y ahí sí hago una relación muy cercana a él hasta el día de su muerte. Quizás porque le gustó mi trabajo, porque le gustó mi sinceridad, le encantaba que yo le cuente cosas de la vida, cosas de la política, cosas que pasaban en Palacio, los chismes también. Le contaba chismes. O sea, eres chismoso, Vitocho. No, bueno, los chismes pues eran, ¿no?
las historias menudas, digamos, de todos los días, ¿no? ¿Qué le contabas, por ejemplo? Una anécdota con el presidente, expresidente. No, un montón, un montón. Él se reía mucho contigo, tú me dijiste yo creo que él se divertía conmigo, yo le llevaba, creo que en esa austeridad del palacio, esa frialdad del palacio, yo podía llevarle un poco de alegría, le contaba cuentos, le contaba chismes, le contaba anécdotas, historias, ¿no? Porque a le gustaba mucho la historia, a mí también, entonces por ahí nos encontrábamos, ¿no? En la historia, ¿no? A veces él me corregía, inclusive, a veces yo también, no es que lo corregía, sino aumentaba sus historias, porque él sabía mucho, era un hombre muy culto, muy bien formado. Sí, yo sé que te gusta la historia. Él me llamó y me trajo, porque yo creo que él tuvo una buena relación con sus hijos, por supuesto que los quería, pero yo más bien pienso que de repente él, como había sufrido tanto por la política, él no sé si hubiera querido que sus hijos pasen por lo que él ha pasado. Esa es la impresión que tengo yo, ¿no? Entonces no los alentó. Claro. No los alentó. No se opuso cuando Rafa, el único que quiso entrar a la política, lo hizo. No se opuso. Pero no recuerdo que los haya alentado a sus hijos para entrar a la política, porque él sufrió mucho. Él perdió a su familia. A su mujer la perdió, se alejó de sus hijos por mucho tiempo, la política lo alejó. Claro, ese fue el momento más triste de su vida, probablemente. Claro, estuvo hasta preso, se divorció de su primera esposa. En su primer gobierno, la primera candidatura a la presidencia del año 2006, hizo la campaña con su primera mujer. Sí, claro. Y después vino la separación, y después hizo todo solo, hasta que años después aparece Violeta y se casa con ella. Entonces, yo creo que eso le debe haber afectado a él profundamente, porque perdió su familia, siendo un hombre de familia, muy pegado a su familia. Claro, porque ellos se fueron a Argentina y él se quedó acá en Lima. Así es, ella se fue a Argentina, sí, tuvo otra pareja y se fue a Argentina, efectivamente. Ahí lo viste quebrado al expresidente. Bueno, yo no lo veía en esa época mucho porque era muy chico, ¿no? Pero por las cosas que me he enterado, evidentemente después, él claro que le afectó, por supuesto que sí. Además era un hombre de otra época. Hoy día tú te separas y llevas tu carga con más ligereza que en esa época. En esa época era mucho más complicado las separaciones, que la señora se va o el señor se va. Es una época mucho más complicada, ¿no? Hay que recordar que en esa época el presidente Prado se casó en la iglesia, en la capilla del Palacio de Gobierno, se casó por segunda vez y hubo una protesta de mujeres vestidas de luto, protestando porque el presidente de la República se había casado civilmente, habiendo sido casado religiosamente antes. Inclusive el cardenal del Perú, Juan Landázaro Enríquez, no quiso casarlos y se fue de viaje súbitamente para no casarlos, porque él había logrado anular su matrimonio y se estaba casando por civil y por la iglesia. Aún así, las señoras de Lima salieron a protestar en una marcha muy grande de mujeres vestidas de luto. Entonces, estamos hablando de otras épocas, pues. El momento tal vez más bochornoso de tu vida fue cuando anunciaste en el hemiciclo que había fallecido Valentín Paniagua, sí, cuando todavía él estaba en el hospital. ¿Con vida? Sí, claro que sí. A mí me dolió mucho equivocarme, por supuesto que sí. Pero quiero recordar que antes que yo anuncie la muerte de Paniagua ya había salido un cable de una agencia noticiosa, France Press creo que era, que había reproducido el diario El Comercio. Y entonces yo lo anuncié porque a mí me llamaron de la clínica un primo hermano de la hija de Paniagua, Patricia, que estaba allí. Me llamó y que trabajaba conmigo, era periodista. Él me llama y me anuncia la muerte, y se equivocó evidentemente, y yo lo anuncio, pero ya había salido, y yo tengo la pantalla, yo tomé un pantallazo del diario El Comercio, pero que desapareció después. Claro. La noticia desapareció, se borró después. Pero tengo el pantallazo, que ellos también dijo, habría muerto de un infarto, dice, ¿no? Bueno, entonces yo me equivoqué, pero no quise echarle la culpa a nadie, asumí toda la responsabilidad, y se acabó. Terminó el asunto. Por eso te crucificaron, recuerdo. Por supuesto que sí, me dijeron pues figurete, me dijeron de todo.
A mí lo único que me preocupó fue haber dañado a la familia, ¿no? Con la noticia, nada más. ¿Le la pediste familia de él. disculpas después? Sí, claro, a la familia, a su viuda, por supuesto, que era una gran señora, la señora Jara, y bueno, y a los hijos también. A mí me dolió mucho equivocarme porque a ellos los afecté. La noticia finalmente se va y viene en términos de 20 minutos, 30 minutos, no es muy grave, pero sí afecté a la familia y eso sí me ha dolido siempre. ¿Cuántos años de casado tienes? 54 puede ser, 53, 54. ¿Cómo se hace para durar tanto con la misma mujer? Bueno, eso depende de ella más que mío, ¿no? Ella es la gran heroína, ella la mujer de gran paciencia, ¿no? Me ha perdonado muchas cosas. Entonces, no, el mérito es de ella, totalmente de ella. ¿Qué te ha Yo perdonado? no he hecho casi nada. ¿Qué te ha perdonado? No puedo decir lo que me ha perdonado, Claro. no, en absoluto. Ya imaginamos. No, en No te absoluto, preocupes. pero ella es una mujer increíblemente bondadosa, ¿no? Y llena de dulzura y de amor. Así que yo tengo hacia ella todo tipo de consideraciones. Pero claro, evidentemente, si ella no hubiese sido, digamos, tolerante y generosa, esto no hubiese marchado. O sea, el mérito no lo tengo yo. Quizás un poco, pero básicamente el mérito es de ella. La amas muchísimo. Sí, claro, si no estuviese casado tantos años. No, y sobre todo, como tú dices, tiene esa sapiencia que pocas mujeres No, además ahora tienen. Es de una madre, sostener es una un madre matrimonio. estupenda, es una madre estupenda. Nosotros hemos tenido un problema familiar muy grave y de alguna manera lo seguimos teniendo, claro, totalmente controlado, por supuesto. Pero ¿Qué pasó? Un hijo nuestro tuvo leucemia, tiene leucemia. Entonces eso marcó nuestra vida también, ¿no? Y durante varios años, ¿Qué edad tiene él? ahora tiene como 45, pero durante varios años hemos estado pendientes de, y yo viajaba, para que veas cómo es el periodismo, yo viajaba con él a un tratamiento médico urgente al día siguiente del cierre del Congreso. Y los periodistas que me vieron en el aeropuerto a las 7 de la mañana del día siguiente decían: el barco se hunde, las ratas huyen, Vitocho se va. Cierran el Congreso, Vitocho es el primero en huir. Es que el periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Y yo viajaba con mi hijo enfermo al lado mío. ¿Cómo se llama él? Igual que yo. Víctor Andrés. Sí. Entonces, huyendo. Un pasaje comprado con mucha antelación, una cita médica sacada con mucha antelación, que no es fácil. Tenía que viajar ese día. Claro. Tenía que viajar ese día. Pero claro, estaba huyendo, ¿no? Vitocho, me encantaría que le mandes un saludo a Víctor Andrés, que seguro va a ver esta entrevista. A tu hijo. Nada. Vivo pendiente de sus logros siempre, ¿no? Y atento siempre a su recuperación y a los éxitos de su vida, porque es un chico muy talentoso, es psicólogo, es filósofo, escribe. Entonces, bueno, hay que alentarlo, a pesar que no necesita, porque él es muy entusiasta de sus cosas, pero siempre estamos atentos a lo que dice, hace, y a las cosas y a los objetivos que quiere obtener en su vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado con la enfermedad y cuánto tiempo tú has estado con él? Bueno, esto tiene ya 7 años más o menos. 7 años. Fue un golpazo. Claro, porque es algo que no esperas y no sabes cómo reaccionar, ¿no? Y buscas ayuda de todo el mundo, ¿no? Yo siempre hago esta pregunta, pero ahora voy a ser muy específico. Si Fernando Belaúnde Terry viniese a la tierra, resucitase, estás 5 minutos con él, ¿qué le dirías? Qué grande ha sido, ¿no? Qué grande ha sido. Tu imagen, tu figura, tu sombra crece mientras el sol declina, que son palabras de Choquehuanca que se las dijo a Bolívar en alguna oportunidad, pero que se aplican a él también, ¿no? Su figura crece todos los días, conforme pasa el tiempo, ¿no? El otro día estuve con el embajador de Brasil, Baena Suárez, que es
nada menos que hijo del gran Bainás Suárez, que fue un gran diplomático brasilero, secretario general de la OEA muchos años, y me decía, oye, yo estoy en el Perú y estoy impresionado cómo la gente recuerda, qué bien recuerda la gente de Belaúnde, qué hizo, qué ha hecho para que la gente tan bien lo recuerde durante tantos años que ha fallecido y muchos años que dejó de gobernar. Entonces, ¿qué pasa en el Perú que admiran tanto a la gente de Belaúnde? No encuentro a nadie que pueda decir nada en contra de él. Entonces, bueno, le dije, es eso, pues, que fue un presidente perfecto, ¿no? Que no, transparente, honesto, lleno de ideas y lleno de obras, muchas obras, sin Odebrecht, sin coimas. Esa es la última. Lo único cierto de la vida es la muerte. ¿Cómo quieres que te recuerden? Ay. ¿Cómo he sido, punto, no? Un hombre que ha hecho lo que ha podido hacer y que ha pretendido no hacerle mal a nadie y que ha querido a su familia, a sus padres, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos. Un hombre de familia, pero integrado a la política y que en política siempre ha tratado de hacer el bien. O sea, que ha usado la política para ayudar a los demás, no para beneficio propio, nunca. Esta sí es la del cierre. Puedes jurarle al país, al Perú, a través de CTV, Oscar Torres en la red, que no le has robado un centavo al Estado peruano. Nunca. Nunca. Imposible. Imposible. Gracias, Vitocho. Por eso estás en el programa. Y con ustedes será hasta la próxima semana, como siempre, al mediodía del sábado. A Oscar Torres en la red.